Capítulo 503. Ecos de los caídos. Por un momento, la ladera de la montaña pareció congelada y el tiempo inmóvil. El objetivo de nuestra cacería se alzaba sobre mí, ahora verdaderamente colosal en tamaño. 4 cuellos estirados se extendían hacia arriba 60 pies o más desde un cuerpo bulboso y distendido. 6 extremidades similares a troncos sostenían el volumen de la criatura, cada una terminaba en un pie palmeado con garras. Un par de garras carnosas y aviares se extendían hacia adelante desde su pecho, garras malvadas de 2 pies de largo que se apretaban y aflojaban en sus extremos. Incontables tentáculos brotaban en lugar de una cola, cada uno con una cuchilla, bulbo de hueso, gancho o garra en la punta, retorciéndose y chasqueando alrededor del enorme cuerpo. Encima de cada largo cuello había una cabeza que parecía la de un dragón transformado, larga y reptil, cada una casi idéntica a las demás. Sus horribles mandíbulas corrían verticalmente entre sus ojos, partiendo las cabezas por la mitad. Y ardiendo entre dientes largos y dentados, las llamas violetas de Destruction danzaban en sus fauces abiertas. La escena volvió a cobrar movimiento y los interminables aullidos, ladridos y chillidos de 1000 bestias volvieron a resonar por el valle boscoso. Una lanza de maná blanco brillante teñido de éter púrpura atravesó el aire y golpeó a la monstruosidad en el pecho, o al menos debería haberlo hecho. Las llamas de Destruction saltaron, desgarraron el maná y lo consumieron. La lanza ni siquiera tocó las escamas negras. «Mantén la distancia», gritaba Riven. Había traído a los otros 3 basiliscas y así estaban trabajando juntos para formar una barrera de ráfagas de viento negro que danzaban en formas oscuras. El basilisk manco conjuró una tormenta arremolinada de viento vacío y hierro sangriento, pero su hechizo se consumía hasta desaparecer dondequiera que Destruction lo tocaba. Las enormes alas de la monstruosa criatura se agitaron, provocando un huracán que derribó árboles y arrojó hacia atrás a los miembros de nuestro grupo de caza. Seguía a Elle con un hilo de mi conciencia, estaba a salvo en la espalda de Bo detrás de una barrera conjurada, sostenida tanto por Virea como por Sylvie. Hilos separados seguían el movimiento y los hechizos de los demás. Contuve mis propios ataques. La espada de éter impregnada de Destruction estaba apretada con fuerza en mi puño, pero usarla contra la encarnación anterior del monstruo solo había empeorado nuestra situación. Las llamas violetas que rodeaban mi espada explotaron hacia afuera y formaron la forma del lobo de sombra de mi compañero. Sacudió la cabeza, gruñendo desde lo más profundo de su pecho, y luego salió corriendo. La runa divina Destruction emanó un poderoso resplandor desde su interior y, mientras corría, comenzó a transformarse. Su torso se ensanchó y se hinchó, su pelaje se endureció en púas que le bajaban por la espalda y su melena ardiente se convirtió en hojas de sierra dentadas de fuego púrpura. Cada aleteo del monstruo esparcía Destruction por todo el valle. El fuego violeta devoraba rocas, árboles y el suelo. Regi se lanzó hacia el camino de un torrente que se agitaba y un chorro de llamas violetas se derramó de sus mandíbulas. Destruction devoró a Destruction. Un escalofrío involuntario recorrió mi columna vertebral. Necesitamos terminar esta batalla rápidamente. El grupo de caza se puso en marcha. Se replegó en grupos, cada raza se unió para proteger y apoyar a sus compañeros de clan. Por un momento, todos se concentraron en recomponerse y evitar los ataques de la bestia. Atrás quedaron los gritos y las burlas de excitación, los graznidos y los gritos de guerra. Todos los rostros de los asuras estaban concentrados. Esto ya no era una cacería, sino una lucha por la supervivencia. La monstruosidad de 4 cabezas se había elevado 30 pies en el aire. Giró y se estrelló contra el suelo entre los dragones, sus garras cortando y sus dientes chasqueando. Los escudos conjurados se rompieron bajo la fuerza de la bestia. Los asuras se lanzaron lejos a velocidades cegadoras. Garras de fuego de 30 pies de largo atravesaron el aire, desgarrando la corona de fuego violeta y dejando finos rasguños en el costado de la monstruosidad. El hechizo apenas dejó un rasguño en las llamas de Destruction. Regi se lanzó contra la bestia desde arriba y cerró las mandíbulas alrededor de la base de su cuello. El aullido de la pesadilla de la horda contenida en el vientre de la monstruosidad se intensificó y el fuego de su Destruction se expandió.
Por todo su cuerpo aparecieron fisuras entre las escamas y las zonas carnosas del pelaje. Su cuerpo apenas puede controlar la Destruction. Se está devorando a sí mismo vivo. Mientras dos cabezas giraban para atacar a Regis, otras dos atacaron como serpientes a los asuras con una velocidad incongruente con su tamaño. Giró y atacó a Naesia y a uno de sus hombres a la vez. Naesia, sorprendida, esquivó demasiado lentamente y demasiado tarde. Godstep me llevó a través del campo de batalla. Aparecí dentro de la sombra de un par de mandíbulas verticales que se cerraron alrededor de la Fénix. Mi mano tomó la suya y nos fundimos de nuevo en los caminos etéricos. Sacudidas de energía morada brillante recorrieron mi brazo y atravesó a Naesia. Tenía la mandíbula apretada, el labio curvado en una mueca decidida y los ojos todavía centrados en unos dientes que ya no estaban allí. El suelo se agitó y decenas de puños gigantes de hierro y sangre se extendieron desde la ladera de la montaña. Agarraron tentáculos y piernas, incluso un ala, tratando de sujetar al monstruo. Destruction devoró los dedos y puños de metal negro, pero el monstruo se agitaba. Si podemos fijarlo abajo, mis palabras murieron en mi garganta. A lo lejos, vi como una de las extremidades de la bestia descendía hacia Bo y Elle. Iban a ser aplastadas por esto. El maná del escudo plateado que la había protegido ya se estaba disipando. Mis dedos soltaron la mano de Naesia y Godstep volvió a encenderse. La runa divina pareció tardar una eternidad en activarse. Mis pies ya se hundían en el suelo blando y quemado mientras una parte de mi mente me decía que corriera mientras otra luchaba por encontrar los caminos etéricos de nuevo. Finalmente, Godstep me llevó lejos. Aparecí al lado de ella mientras Bo intentaba esquivar la garra que descendía rápidamente. El éter se apoderó de mis músculos y extremidades mientras me preparaba. La áspera almohadilla de una garra más larga que mi altura me golpeó. Mi cuerpo tembló ante el increíble peso y la fuerza imposible. Mi núcleo se tensó, expulsando aún más éter. Bo ya se estaba moviendo, intentando llevarse a ella, pero las llamas amatista enroscadas lamían las garras como látigos, azotando el aire y el suelo con una destrucción fatal. Me estiré para alcanzarlos. Cuando estiré el brazo, un látigo de Destruction lo envolvió. El material de mi armadura estalló y se agrietó, derritiéndose bajo el consumo imparable. Mi carne y mis huesos ya no aguantaron más, y la extremidad se desprendió, ardiendo. Un destello plateado brilló entre ella y yo, y el peso que pesaba sobre mí disminuyó. Una luz plateada flotaba entre nosotros. Una vez más, tenía la forma de la espada que Aldir había blandido, ágil y ornamentada, brillando con tanta fuerza que era casi difícil mirarla. Un escudo esférico de maná puro había brotado de ella, empujando a un lado la garra descendente de la monstruosidad, donde cavó un largo surco en el suelo rocoso. Los puños de hierro ensangrentados ya no lo sujetaban. Regis luchaba por liberarse de una pila de madera donde lo habían arrojado, lo que hizo que varios árboles cayeran sobre él. Silverlight se movió y se convirtió en el arco desencordado que cayó en las manos de ella, sorprendida. Bo se abrió y se movió para mantener a Virea y sus dragones entre ella y el monstruo envuelto en Destruction. El éter se contrajo en el aire y nuestro oponente tembló, repentinamente lento. Sentí la concentración de Sylvie mientras luchaba por contenerlo en un puño de tiempo retenido. Regis estaba en el aire de nuevo. Se estrelló contra la temblorosa criatura, la sujetó justo por debajo de una cabeza y tiró del cuello hacia atrás, revelando la profunda herida que había causado durante su último ataque. Su control sobre Destruction lo mantenía a salvo, permitiéndole permanecer dentro del aura de la monstruosidad. Selina había organizado a sus Leviathans. Estaban apiñados, trabajando para conjurar algún arte de maná. El valle se llenó de maná de atributo agua, lo que de repente hizo que oliera como la costa. Su atención se centró en la herida expuesta. Al otro lado del campo de batalla, los ojos de Selina se encontraron con los míos. No había miedo allí, no había caos de pensamientos confusos. Ella tenía el control, tanto de sí misma como de su grupo de caza. Ella reconoció que no podíamos matarlo, todavía no.
Necesitábamos un plan para evitar que siguiera generando encarnaciones nuevas y más fuertes de sí mismo primero. Conjurando una nueva espada etérica en mi mano restante, ajusté mi equilibrio. Una de las cabezas de dragón mordió a Regis. Sentí su miedo y su furia, pero también su hambre de dolor, de sangre, de destrucción. La runa divina lo sostuvo, y su dominio de su edicto contrarrestó el de nuestro oponente. El cielo se oscureció sobre nosotros, gris y negro atravesado por el rojo del maná del atributo fuego. Ese maná se condensó rápidamente en bolas de fuego al rojo vivo y cayó como meteoros, bombardeando a la monstruosidad uno tras otro. La mayoría se disolvió en Destruction, pero algunos perforaron agujeros irregulares en las alas expansivas o explotaron contra su espalda blindada, provocando gritos abrasadores de dolor y rabia de la criatura. Al unísono, los Leviatán se lanzaron y giraron en una especie de danza. Una ola de maná se extendió hacia adelante, pero la manifestación visible del hechizo fue tan sutil que casi la pasé por alto incluso con Realmear y el gambito del rey. Una delgada medialuna de maná se abrió paso hacia el cuello herido y expuesto. Las llamas violetas saltaron para alcanzarla, pero la ola de maná circundante golpeó Destruction, incapaz de apagarla, pero alimentándola mientras protegía la medialuna. El hechizo atravesó el fuego y luego el cuello. Hice un movimiento con mi arma hacia arriba, desde la cadera hasta el hombro. Los canales etéricos se abrieron y una línea violeta brillante de luz etérica atravesó varios puntos a la vez. Sangre ardiente brotó de una docena de heridas. 2 de los 4 largos cuellos y cabezas se desplomaron como árboles caídos. Una pequeña ala se alejó del cuerpo bulboso y una pierna se dobló, flácida y arrastrada. El tiempo volvió a la normalidad. Las 2 cabezas restantes rugieron. La criatura se alzó sobre 4 de sus 6 gruesas patas, sus garras de ave cavando en el aire, los numerosos tentáculos chasqueando a su alrededor furiosamente. Sylvie estaba desfalleciendo, el uso repetido de sus artes Aebum agotaba su poder. Regis voló en círculos alrededor del monstruo herido, contrarrestando su destruction lo mejor que pudo. CHUL se quedó atrás, lanzando hechizos con los demás, incapaz de arriesgarse a acercarse para un ataque físico. Ella disparó flechas doradas de energía protectora a cualquier asura que quedara atrapado en las olas de fuego de Destruction que todavía devoraban la ladera de la montaña, dándoles un momento para escapar. Con una capa de mi mente, seguí los esfuerzos de los asuras para mantener a la monstruosidad inmovilizada con fuego mágico mientras evitaban su destruction. Selina y Riven lideraban el esfuerzo, gritando órdenes y asegurándose de que los ataques no la mataran, aunque no estaba seguro de si eso era posible. Con otra capa, me mantuve en movimiento, ayudando tanto como pude sin causar más daño directo a nuestro oponente. El resto de mi mente se centró en el problema de estas encarnaciones. Me acordé de las Relictoms, donde las bestias etéreas podían reaparecer indefinidamente. Si eso era intencional, ¿de dónde había salido esta criatura? Parecía posible, aunque improbable, que los antiguos asuras que crearon Epeotus fabricaran esta bestia inquieta, sembrando su potencial en la magia de este lugar. También era posible el hecho de que nuestra presa se formara aquí a partir de la interacción del maná asura y el éter que presionaba hacia Epeotus a través de la barrera, fuera del reino etérico. La forma de la misma, su aspecto grotesco, y la naturaleza torturada, era como una manifestación física de la ira que transportaba el éter, que el destino había descrito. Al mismo tiempo, consideré otras 2 chispas de nueva visión que eran potencialmente relevantes para la batalla. Primero, Destruction. Necesitaba poder separar el consumo interminable de los asuras. Mi brazo todavía estaba volviendo a crecer, pero ni siquiera los asura podían igualar mis propias habilidades curativas. Era solo cuestión de tiempo antes de que el destruction de la monstruosidad comenzara a consumirlos, uno por uno. Era esencial que la acordonara de alguna manera, limitando su capacidad de seguir arrojando llamas violetas. No había pasado mucho tiempo desde que se me ocurrió el plan de pasar desapercibido para Agrona dentro de una dimensión de bolsillo, y esa idea rondaba en la superficie de mis pensamientos multidimensionales.
Había creado una dimensión de bolsillo así 2 veces, la primera, casi por accidente, inspirada por la magia rúnica del genio en un momento de pura desesperación, la segunda, con más propósito, para esconderme dentro de la guarida de Sylvia entre los claros de las bestias y los páramos de Elenoir. Sin embargo, esta segunda dimensión de bolsillo no había sido colocada allí por sentimentalismo. La marca de la voluntad de Sylvia todavía existía dentro de su refugio oculto. Ya no tenía su voluntad dentro de mi núcleo, así que necesitaría su chispa, esa huella que había dejado en el maná a través de su ritual de teletransportación de meses de duración y sus hechizos para detener el tiempo, para formar una segunda dimensión de bolsillo. No tenía ningún trozo de Sylvia que pudiera utilizar como catalizador para conjurar una dimensión de bolsillo para enjaular a la bestia, lo que significaba que necesitaba otro camino. Pero estábamos cerca de la barrera que separaba a Epeotus del reino etérico. Había sentido esa barrera en Everburn, en la fuente, y de nuevo a lo largo de la orilla de la aldea de los Leviathans, Ecclesia. Aquí también, en la montaña en constante ascenso de los Fénix. Epeotus era en sí mismo, de alguna manera, una dimensión de bolsillo. Todavía estaba conectado al reino físico en el que existía mi mundo, pero protegido por una barrera que afectaba a la realidad misma, conteniendo el espacio, el tiempo y la vida en conjunto. Fue entonces, entre un momento y otro, cuando las muchas capas de mi mente trabajaron juntas como los engranajes de una máquina compleja, que entendí qué hacer. «Retrocedan», grité. Pensé directamente en Regis. SYLV, quédate con él. Te necesito fuera de la barrera. Mis 2 compañeros se estremecieron al verse inundados por muchos pensamientos a la vez, pero contuve lo peor del efecto, concentrando mi mensaje e intención. Mientras ofrecía dirección, también estaba derramando éter purificado y moldeándolo. La monstruosa criatura híbrida batió las alas que le quedaban y se lanzó al aire. Sus bocas gemelas babeaban saliva negra ardiente mientras rugían, y el aullido de los perros se hizo tan fuerte que amenazó con abrumar al gambito del rey. El maná, pesado y cálido como una manta, se posó sobre mí, amortiguando el horrible ruido. Miré hacia atrás y miré a ella, estaba concentrada en controlar el maná que me rodeaba, formando una especie de amortiguador para absorber el sonido. Le guiñé un ojo y luego di un paso adelante. El mundo empezó a ondularse y a correr, como si estuviera parado dentro de un globo de cristal mientras el vidrio aún estaba caliente y estaba siendo soplado para tomar forma. La tensión era intensa, pero estaba preparado para ello. La primera vez que había creado una dimensión de bolsillo de ese tipo, me había matado, o lo habría hecho de no ser por el sacrificio que hizo Sylvie. La segunda vez me había llevado horas de cuidadosa manipulación mientras iba arrancando los hilos de la magia restante de Sylvia. Ahora, solo tenía unos segundos. SYLV, necesito tiempo. A través de nuestra conexión, sentí que Sylvia recurría a las artes de la Ebun que había estado practicando desde que regresó de la muerte. Estaba cansada, la tensión de sus habilidades era significativa, pero se esforzó por superar la fatiga, extrayendo conocimiento e inspiración del letargo de sus propias facultades mentales y transmitiendo esa sensación al éter, que tembló y se sacudió al cerrarse. La bestia que avanzaba lentamente disminuyó su velocidad y sus aleteos se volvieron repentinamente lentos. Una brillante lanza de luz se estaba formando sobre ella y el maná se apoderó de ella, su flujo era como granos de arena a través de un reloj de arena que se había inclinado casi horizontalmente. Una bandada de aves de presa veloces y ardientes pasó de revolotear rápidamente hacia la bestia a volar despreocupadamente por el aire. Pero Regis voló por el campo de batalla a toda velocidad, transformándose a medida que se acercaba, y el éter continuó creciendo, ganando velocidad en lugar de disminuirla. El mundo se solidificó justo cuando Regis, ahora poco más que una sombra, atravesó mi carne y llegó a mi interior. El resto del mundo desapareció. Dentro de la dimensión de bolsillo, solo estábamos la bestia y yo. Una isla de tierra aplastada y desintegrada flotaba en un mar de energía incolora y sin luz, y un cielo abierto se reflejaba en el interior de una esfera de acero simple. La monstruosidad se estrelló contra el borde de mi dimensión de bolsillo, sacudiéndola. Las llamas de Destruction se derramaron sobre la superficie de acero,
pero no había materia física que devorar. Era simplemente un final, y allí fue donde Destruction misma se detuvo. La bestia se abrió paso a través del interior, frenética. Una cabeza se agitó, mordiendo la nada. La otra se volvió hacia mí. Sus alas batieron y empujaron su cuerpo contra el interior de la dimensión de bolsillo. La bestia rugió y desató un chorro de fuego morada. Un fuego violeta estalló en todo mi cuerpo. Dentro de mi núcleo, Regis conectó la runa divina de Destruction conmigo, conjurando un aura de Destruction a través de mi carne. La Destruction que me rodeaba masticaba a la Destruction que me atacaba, y las dos fuerzas opuestas se devoraron entre sí. Crucé rápidamente la pequeña dimensión de bolsillo un segundo después mientras la bestia se estrellaba contra mí, sus garras y dientes restantes desgarrando y rasgando el aire cargado que dejé atrás. Ahora somos solo tú y yo, dije, dudando de que la horrible conglomeración de partes y piezas me escuchara por encima del aullido que resonaba en su vientre distendido. Al darse cuenta de que mi carne no estaba bajo sus garras desgarradoras, vaciló y giró el cuello para buscarme. Sus ojos, que brillaban con Destruction, se entrecerraron. Lo miré desde el suelo. Sus cabezas flotaban a más de 60 pies sobre mí, girando de un lado a otro. A través de los ojos de Sylvie, también vi el exterior de la dimensión de bolsillo. De repente, en silencio, las llamas de Destruction se apagaron. La montaña estaba en ruinas, entre las cuales el resto del grupo de caza miraba a su alrededor con asombro. Sylvie era mi vínculo más allá de la dimensión de bolsillo, y yo era el de ella dentro. Ella sintió mi indagación, escuchó mis necesidades dentro de mi mente. Terminemos esta cacería. La criatura siseó y agitó las alas mientras avanzaba. Entonces, tan repentinamente como si se cerrara un libro, la luz dentro de la dimensión de bolsillo se volvió gris, la bestia se quedó congelada y los aullidos de los monstruos en su vientre se silenciaron. Es un poco más fácil, pensó Sylvie mientras se concentraba. El espacio es mucho más pequeño y solo están ustedes tres. Puedo sostener esto, por un minuto. Tal vez 2. No pasó mucho tiempo, pero sabía que ella estaba haciendo todo lo que podía. Utilicé plenamente mis facultades potenciadas por el gambito del rey para orientarlas hacia el segundo nuevo punto de visión. La noche anterior, cuando me senté frente al fuego después de que todos los demás se habían acostado, había avanzado en una idea que llevaba tiempo rondando en mi cabeza. Con Godstab, había abierto uno de los puntos por los que podía pasar para recorrer los caminos etéricos, dejándolo abierto. El éter se había filtrado a través de él, tiñendo de violeta nuestra fogata. Había hecho un agujero que iba directamente desde esta realidad hasta la dimensión etérica. Sin saberlo, había estado usando los caminos etéricos para viajar a través del reino del éter durante algún tiempo. Después de enterarme de esta conexión, teoricé que podía abrir mis propios caminos hacia el reino del éter, pero la noche anterior había sido mi primer paso en esa dirección. Ahora necesitaba ir mucho más lejos. Con el tiempo detenido dentro de la burbuja de mi dimensión de bolsillo, comencé. En teoría, algo dentro de la monstruosidad estaba conjurando o generando estas nuevas encarnaciones. De su muerte, nació una versión aún más fuerte de sí misma. Con cada renacimiento, no solo se hacía más fuerte, sino que parecía adoptar características mutiladas de sus cazadores, nosotros, incluso una maestría de la Destruction cuando usé el aspecto para matarla. Incluso después de todo lo que había aprendido, no entendía cómo era posible, pero no había dedicado gran parte de mi capacidad de procesamiento a averiguarlo. Más importante que cómo sucedió, era cómo podía detenerlo. Volviendo a la noche anterior, busqué esa sensación que había tenido frente al fuego, antes de que el sueño de Sylvie me interrumpiera. Nuevamente, con Godstab mostrándome los puntos individuales conectados por los caminos etéricos, imaginé un agujero entre el reino etérico y mi dimensión de bolsillo. Esta vez, busqué un punto de conexión dentro de las entrañas distendidas de la horrible bestia congelada. Busqué el punto, sintiendo y escuchando como Three Stabs me había enseñado, más confiado ahora, pero sabiendo que el tiempo se estaba agotando. Débil y distante, apenas perceptible a través del arte Aebun de Sylvie que detenía el tiempo y las llamas inmóviles de Destruction, se abrió un agujero. Antes,
el éter se filtraba hacia Epeotus desde el más allá. Ahora, con la propia bestia actuando como un corcho, algo más intentó salir hacia el reino del éter. El agujero aún no era lo suficientemente grande, así que tiré con más fuerza, forzándolo a ensancharse. El tejido entre realidades resistió. Una llama de color amatista oscuro titiló. Una de sus alas se movió nerviosamente. Un par de ojos se centraron en mí. Fuera de la esfera, Sylvie temblaba, su mente comenzaba a fracturarse. Gran parte de mi conciencia estaba dedicada a otras cosas, pensamientos que operaban en paralelo a mi enfoque principal. Recordé lo que Selina había dicho. Hilo por hilo, realineé las capas ramificadas de mi mente, vaciando mi cabeza de cualquier pensamiento excepto el enfoque absoluto en el agujero perforado entre los reinos. Se ensanchó ligeramente. La bestia se adelantó, avanzando lentamente, luchando contra el control de Sylvie. Me di cuenta de algo que no me interesaba. Solo había otra cosa en la que estaba concentrado y no tenía fuerzas para hacer ambas cosas. Respiré profundamente y solté la dimensión de bolsillo. La esfera que nos contenía explotó y regresamos al mundo real. El control de Sylvie sobre su hechizo se hizo añicos y la bestia arañó el suelo y sus dos cabezas descendieron hacia mí. Se detuvo bruscamente con la misma rapidez con la que había empezado a moverse de nuevo. Sus dos cabezas se inclinaron hacia atrás y hacia abajo, hacia su abultado torso. De repente, se desplomó sobre su espalda y comenzó a arañarse su propio vientre. En su interior, el aullido continuaba, pero era apagado, sordo, distante. Sostuve la punta abierta dentro de su cuerpo. No podía ver lo que estaba sucediendo dentro de la bestia, pero podía sentirlo claramente. El portal atraía a las futuras encarnaciones que habían nacido muertas, arrancándolas de este mundo. Cada una de ellas ardía con la chispa de la destruction que había puesto en su carne cuando murió la última encarnación. Débiles y sin su potencial, estas futuras bestias potenciales ardían. Una por una, luego por 10, luego por cientos. 1000, luego miles. Era imposible saberlo. Pero la destrucción se los comió a todos en el frío vacío del reino etérico. A mi alrededor, los asuras gritaban. Ella gritaba. Pero yo no podía procesar sus palabras. Mi mente entera estaba concentrada completa y perfectamente en una única tarea, mantener abierto el agujero entre los reinos. Las llamas de su destruction se habían vuelto hacia adentro y ahora estaban devorando a la propia bestia. Y aún así, con un portal en sus entrañas y destrucción debajo de sus escamas, parecía como si no pudiera o no quisiera morir. Sus garras se extendieron hacia mí. Los tentáculos de su cola atacaron y cortaron en todas direcciones. Las mandíbulas de sus dos cabezas restantes se extendieron hacia mí. Los basilisk, fénix, dragones y leviatán sacudieron en mi defensa y atacaron a la monstruosidad con todas sus fuerzas. Rayos, balas y manifestaciones informes de maná complejo cortaron, quemaron y se hundieron en su carne, ensanchando las heridas crecientes de la bestia y alejándola de mí. Un leviatán quedó atrapado bajo una enorme pata, aplastando al hombre contra el suelo bajo garras infundidas con destruction. Las espadas cortas gemelas de Selina se derritieron al atravesar la pierna de la bestia, cortándola y enviándola a estrellarse por la pendiente. Regi saltó sobre la carne del leviatán, protegiéndolo de destruction que lo habría consumido. Virea conjuró un escudo curvo que me separó de la bestia, pero una cola con púas la atravesó en la pierna, la estrelló contra el suelo y la hizo girar hacia un acantilado. Su cuerpo desapareció entre los escombros. Docenas de medialunas de hierro y sangre cayeron sobre la bestia, cortando tentáculos y clavando uno de sus cuellos al suelo. Las garras restantes cavaron grandes surcos mientras la segunda cabeza se cerraba de golpe justo frente a mí, rociándome con saliva salpicada de destruction. CHUL se abalanzó hacia adelante, sin prestar atención a las llamas violetas que brotaban de la piel de la bestia. Su masa de punta redonda ardió con fuego de fénix mientras la clavaba hacia abajo y atravesaba la cabeza inmovilizada. El cráneo de la bestia se abrió y se hizo añicos, derramando una masa negra en lugar de cerebro.
La última cabeza que quedaba se echó hacia atrás y dejó escapar un grito torturado mientras un fuego violeta saltaba a la piel de Chul. Su pecho y sus brazos ardieron en un instante. Una flecha dorada pasó volando junto a mí, apuntando a su espalda. Cuando impactó, una barrera brillante lo envolvió, dándole momentáneamente a la habilidad Destruction algo más para quemar y apartarlo de su carne. Intenté formar el éter y el maná para alejarlo de él, pero no pude concentrarme, apenas podía moverme o me arriesgaría a perder el control del portal. Destruction devoró las escamas y la carne negras, dejando al descubierto músculos oscuros y huesos brillantes. Otra encarnación atravesó la carne y le reventó el vientre, pero el portal, un disco palpitante de color negro y morado, ya había consumido la mitad inferior de la encarnación. Antes de que pudiera liberarse, ya había desaparecido. Los huesos se desintegraron, devorados por el fuego morado, y luego la musculatura. Una encarnación tras otra fluyó hacia el portal que había en el centro, cacareando con ira y consternación, mientras la cacofonía se volvía más suave a cada momento. Y luego se hizo el silencio. El último horror nacido muerto había sido arrebatado. Destruction consumió lo último de la bestia y, luego, sin más combustible para su hambre interminable, las llamas también se extinguieron, incluso las que rodeaban a Chul y al Leviatán herido. Solté mis runas divinas con un jadeo entrecortado. El portal se desvaneció y mis sentidos se embotaron. Caí de rodillas y respiré lenta y profundamente, temblorosamente. Sentía los oídos tapados, como si estuviera bajo el agua. O como si todo estuviera tan silencioso que mi cerebro estuviera inventando ruidos para llenar el vacío. Entonces, en mi mente surgió una chispa de comprensión y volví a despertar por completo. El ardiente y brillante anhelo de nuevos conocimientos me ardía en la piel. Una mano enorme me tomó de la muñeca y me puso de pie. Me encontré mirando el rostro exuberante de Chul mientras me examinaba en busca de heridas, su atención se centró en mi brazo amputado. Un brillo dorado bañaba su rostro y se reflejaba en sus ojos, uno azul, uno naranja. Sonreí cuando la nueva runa divina se dio a conocer, conectándose con la percepción recién formada. Pareciendo confundido por mi sonrisa, dio un paso atrás. ¿Estás bien, hermano mío, en la venganza? A medida que el brillo dorado de la runa divina recién formada se desvanecía, volví a centrarme en mi entorno. La ladera de la montaña quedó destruida. El valle, que alguna vez fue idílico, era un pozo destrozado y agitado. Destruction había devorado rocas, árboles y tierra por igual, borrando incluso los signos de los poderosos hechizos de los asuras. El primer rostro que encontré fue el de Sylvie. Estaba sentada en el suelo, cubierta de sudor y barro, con los hombros subiendo y bajando mientras luchaba por recuperar el aliento. Había una preocupante falta de concentración en sus ojos, pero a través de nuestra conexión, sentí que me daba seguridad. Luego miré a ella. Su maná estaba muy disminuido, el elixir de Lord Adegnes se había agotado, pero mi hermana estaba en una forma sorprendentemente buena, considerando la batalla que acababa de vivir. Naesia se acercaba al lugar donde la bestia se había quemado. Había una pequeña mancha blanca en el suelo. El resto de los asuras, parecía que todos habían sobrevivido, aunque la mayoría presentaban heridas, algunas graves, se reunieron en un círculo suelto a su alrededor. Se arrodilló y recogió una pequeña figura blanca. Una flecha de fuego todavía sobresalía de detrás de su hombro izquierdo. El joven Fénix tocó la flecha y ésta se extinguió en una nube de cenizas. Lentamente, como si estuviera pensando profundamente en algo, se acercó a Chul y a mí. Los ojos de todos los asuras presentes la siguieron en paciente silencio. Mirándome con una complicada mezcla de reverencia y temor, Naesia me tendió el pequeño cadáver. Al vencedor, el trofeo. Vi su misma expresión reflejada en cierta medida en el resto de rostros de los asuras. Habíamos pasado juntos por el fuego. Cuando salimos de Fladorwakari, yo tenía su respeto debido a mi título. Ahora, ese sentimiento era algo mucho más real y honesto, creencia. Una cabeza se apoyó en la parte posterior de mi hombro. Supe que era Sylvie sin mirarla. A mi otro lado, ella corrió y tomó mi brazo, abrazándolo contra ella.
Regi se agitó dentro de mí, flotando cerca de mi núcleo mientras absorbía éter de él. Chul se cruzó de brazos y sonrió. Los parientes se tomaron de las manos y se golpearon la espalda con los puños cansados. Los leviatans rodearon con sus brazos los hombros de los basilisk, mientras que los dragones y los fénix cayeron juntos en montones cansados, y sus voces triunfantes resonaron en la ladera de la montaña.